Bueno, buenos días. Vamos a platicar esta mañana, iniciando con, se me pidió que hablara de dolor en cuidados paliativos. Y muchas veces pensamos o se nos viene la idea que cuando un paciente está en una situación con una enfermedad limitante para la vida o amenazante para la vida, solo le puede doler eso. Si es un paciente con cáncer, pensamos que lo único que va a doler va a ser el problema del cáncer, la quimioterapia, la radioterapia. Si es un paciente con insuficiencia renal crónica, pensamos que solamente le va a doler donde tiene el catéter, o si es una peritonitis, solo le va a doler el área donde tiene la inserción o se está realizando la terapia sustitutiva. Pero tenemos que pensar que un paciente, además de su enfermedad con la que él está cursando, la que sea, cáncer, gracias, insuficiencia renal crónica, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática, tiene derecho a perder en partes del cuerpo. Y es por eso que cada 17 de octubre se celebra el Día Mundial contra el dolor, ya decretado por la Organización Mundial para la Salud. ¿Por qué es que el dolor es tan importante? ¿Por qué es que se estudia o se investiga? Primero, 2/3 partes de la consulta en la unidad de emergencia van a ser por dolor. En la consulta externa que cada uno de ustedes da, el 80% de la consulta es por dolor. Cualquier parte le duele, cabeza, estómago, pie, articulaciones. Y el 50% de pacientes que están ingresados en un hospital, en cualquier institución, tienen dolor. Por eso es que el dolor es tan importante. Y muchas veces, una de las situaciones con las que batallamos o trabajamos a diario, al trabajar en hospitales y escuelas, es que el médico o el personal encargado de estar vigilando al paciente, encasillamos al paciente en un rubro. Paciente oncológico, viene a la emergencia, trae dolor de cabeza, póngale morfina. Le pregunto al médico, ¿lo evaluaste? No, pero es que tiene leucemia. Sí, tiene leucemia, pero tiene derecho a que lo vuelva a hacer. Llega un niño con insuficiencia renal crónica, con diálisis peritoneal, y llega con dolor, y ¡pum! Le cumplen el medicamento, lo evaluaste, viste si tenía fiebre, cuántos días de dolor. No, pero es que traía dolor. No, está bien tratar el síntoma, pero primero hay que evaluarlo. Y para evaluarlo debemos de clasificarlo. De ahí que desde 1970 que John Monica, con el padre del dolor, un médico anestesiólogo que comenzó a observar que los veteranos de guerra, cuando volvían del evento, cursaban con un dolor intenso en las extremidades amputadas. Y muchos de ellos se volvían adictos a la morfina o a la heroína, porque era lo único que les aliviaba o les calmaba el dolor. Mas, sin embargo, no le lograba controlar adecuadamente el dolor. Y comenzó a estudiar y a ver cuál era esa situación, porque la morfina y la heroína, pues, no le controlaban el dolor. Y fue como comenzó a estudiar las diferentes vías del dolor, se hace un diagnóstico de síndrome de miembro fantasma, y se comienza a estudiar y a ver cuáles son los mecanismos por los cuales este dolor le causa tanto sufrimiento al paciente. De ahí que el por qué un día mundial contra el dolor es importante tomar en cuenta que en Latinoamérica 3 de cada 10 personas, según la última encuesta de la Asociación Latinoamericana, de la Federación Latinoamericana de Dolor, demuestra que 3 de cada 10 personas en Latinoamérica usan con dolor de tipo crónico. Aproximadamente en todo el mundo son 600 millones de personas que tienen un dolor de tipo crónico. Hay que tomar en cuenta que en uno de cada 4 personas siente que su dolor no está siendo adecuadamente tratado.
Y el 50% de las personas que cursan con dolor de tipo crónico no pueden hacer ejercicio, caminar, realizar las actividades cotidianas del hogar y permanecen muchas veces entre el 60 y el 50% en un sedentarismo. Y además de eso, esas personas tienen una gran dificultad para poder conciliar el sueño. De ahí que la Organización Mundial para la Salud desde el 2017 se une junto con la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio y el Tratamiento del Dolor, y piden reevaluar el dolor crónico. Que el dolor crónico ya no sea como únicamente estaba anteriormente catalogado, que se decía, dolor crónico es aquel que dura más de 6 semanas, dolor crónico es aquel que permanece o persiste después que la lesión que lo ocasionó ya no está y él permanece todavía causándole sufrimiento al paciente. Se vuelve complejo, porque, por ejemplo, en un paciente con un herpes zóster que te llega a consultar con sus lesiones, su pula, le duele, le pica, le arde, cicatrizan, ya no hay lesiones, pero después el paciente sigue dejando dolor. Cuando este dolor, de ser un dolor agudo, pasa a ser un dolor crónico, quedaba aquella situación todavía en el aire. Y él, como trabajando en conjunto, la IAS con la Organización Mundial para la Salud, en el 2019 logran llegar a un consenso, en el cual se sabe que el concepto de dolor, desde 1994, en el cual se menciona que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada a un daño real o potencial con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Le agregan esos componentes. De ahí que el dolor no solamente es físico, por eso es que el dolor no solamente se calma o se controla, ya sea con un antiinflamatorio, con morfina o con un modulador, sino que tiene diferentes tipos de componentes, lo psíquico, lo espiritual, lo social. A cualquiera, cuando le pregunto siempre a los residentes que están en formación, si esta mañana te cayeras por la grada, te usaran el tobillo, y tu médico te dice que vas a pasar 2 meses internado, ¿qué es lo primero que te harían? Yo voy a perder la vida. Entonces ese dolor no sería ni físico, ni psíquico, ni emocional, sería un dolor de tipo social. Cada uno de esos elementos va incrementando y aumentando. Por eso es tan importante la comunicación con el paciente, preguntarle qué es lo que siente, cómo lo siente, y siempre integrar el ambiente y la red de apoyo con la cual contamos con nuestro paciente. Cuando hablamos de un dolor, el cual el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial. Cuando hablamos de un daño real, es lo que todos ustedes pueden evidenciar. Un paciente que llega con una herida de arma de fuego, un paciente que llega quemado, un paciente que llega con bulas por un Steven Johnson, lo están viendo, un daño real, o sea, nadie puede dudar que a esa persona le está doliendo. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien del personal y te dice, mire, siempre que me va a venir el periodo, me viene un dolor intenso, yo no puedo trabajar, me voy a incapacitar? Comienza siempre cada 28 días en lo mismo, que se va y que se siente mal. Ese sería un dolor potencial. ¿Quién puede garantizar que esa mujer no tiene una dismenorrea incapacitante? O alguien que tenga una migraña, un náusea, un vómito, que no se pueda mover, las luces y tener que ver 20 o 30 pacientes. Sí, es un daño potencial. Yo no puedo evidenciar. Te llega alguien con una fractura con el brazo por aquí, inmediatamente que se vaya a su casa incapacitado 3 meses. Entonces, por eso es que el dolor no solamente es algo que nosotros podemos evidenciar, sino que puede estar sucediendo. Para ello, el dolor se puede clasificar en base a su temporalidad, se puede clasificar en base a su fisiopatología y a su benignidad. Cuando hablamos en base a su temporalidad,
Hablamos de un dolor de tipo agudo, el cual la mayoría de veces es un dolor que nos está alertando, es un dolor que nos está avisando que algo no está bien. Por ejemplo, si nosotros no sintiéramos dolor cuando un apéndice se comienza a inflamar y se perforaría, eso no sintiéramos nada. Es un signo de alarma. Cuando comenzamos con una odontalgia, vamos donde el dentista, nos toma una radiografía, nos observa que es un absceso en formación, nos está alertando. El dolor crónico tiene la característica que él pues no tiene una función protectora. Más, es catalogado como el per se, como una patología. Cuando clasificamos el dolor es más en su fisiopatología. Y vuelvo al ejemplo anterior. Cuando no nos levantamos de la silla como médico o como personal paramédico y vamos a evaluar al paciente y lo enfrascamos en un concepto, el paciente con un diagnóstico de una leucemia que llega a la emergencia y con dolor de cabeza. No me levanto, no le tomo la presión arterial, no le pregunto, no lo historio, cuántos días tiene el dolor, qué ha tomado para el dolor, póngale morfina. Primero, tenemos que clasificarlo. El dolor se puede clasificar en base a su fisiopatología en no susceptivo. El no susceptivo a la vez se va a subdividir en somático y vegetativo. El dolor somático es aquel en el cual hay una afección o lesión, piel, músculo, nervio. Generalmente el paciente localiza y te dice exactamente dónde lo duele. El dolor de tipo visceral o vegetativo es aquel que se encuentra, aquellas estructuras que se encargan de percibir el dolor, se encuentran en las diferentes superficies, de músculos, piel, huesos, pero también alrededor de la tercera vez. O de aquellas estructuras huecas que se pueden dilatar o abrir. Es un dolor diferente y se trata de manera diferente. El dolor vegetativo, por ejemplo, es un dolor que el esófago, una estofagitis, que puede simular un infarto al miocardio. Es un dolor inespecífico, el paciente puede pensarse que le duele la espalda, se le va a un hombro. Tenemos los dolores, por ejemplo, en el área abdominal, uréter, el cual un cálculo renal, el cual en el hombre se puede irradiar a un testículo, en la mujer a un labio mayor. Tenemos el dolor, por ejemplo, en recto y ano, el cual es un dolor completamente diferente. El paciente te menciona que siente la sensación extraña, que no te puede describir exactamente el lugar donde le duele. El dolor neuropático, el cual consiste en una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial nervioso, ya sea periférico o central. Dentro de las lesiones o patologías que nos pueden dar un dolor de tipo neuropático periférico, tenemos las que son metabólicas, infecciosas, mecánicas. Dentro de las mecánicas, un trauma, por ejemplo, el tobillo, el codo, el cual puede estar por el edema y la inflamación, estar causando malestar y dolor en algún nervio periférico, un nervio radial, cuando tenemos un problema infeccioso, en el caso del Guillain-Barré, en el cual es un dolor infeccioso neuropático de tipo periférico, en el caso de un herpes zóster, en el cual de igual manera tenemos un dolor neuropático de tipo periférico, tenemos las neuropatías metabólicas que pueden dar neuropatías periféricas, como la diabetes, la uremia, la intoxicación con plomo, que nos están produciendo dolores neuropáticos de tipo metabólico. Y el dolor, que la gran mayoría de veces queremos tratar con un mismo dolor solo o con un solo fármaco o queriéndolo encapsular en una sola solución. La mayoría de veces el dolor es de tipo mixto. ¿Qué quiere decir que estamos frente a un dolor de tipo mixto? Que además de ser somático puede tener un componente vegetativo. Además de tener un componente vegetativo puede tener un componente neuropático. Ejemplo, tenemos un paciente que pasa a sala de operaciones
a revisión de un catéter disfuncional, está en programa de diálisis peritoneal y no está funcional, pasa a sala, revisan, tienen que abrir piel, por neurosis, encuentran un poco de derrame, el catéter no está bien puesto, hacen un lavado, vuelven a estructurar y vuelven a pasarlo a piso. Este paciente puede tener la probabilidad de tener un dolor somático por la apertura de piel, músculos, fascia, pero también por la manipulación de estructura hueca en la cavidad abdominal puede tener un dolor vegetativo. Entonces sería un dolor de tipo mixto. Y ahora vamos, por ejemplo, a un trauma. Un paciente jugando basquetbol, una luxación de codo. Viene, pasa, se coloca material ortopédico, el brazo se comienza, el trauma fue intenso, se comienza a edematizar el brazo, lo evalúan, le comienzan a poner analgesia, le ponen un opioide potente, lo vuelven a reportar a la hora, le siguen poniendo un opioide potente, nadie se levanta a preguntar cómo es el dolor que manifiesta el paciente, dolor es pulsátil, ardoroso, la mano está inflamada, y a alguien se le ocurre y le siguen poniendo opioides a esta persona. El componente mixto es un dolor psicosomático por el trauma que hubo en tejidos blandos, el edema, la inflamación, pero al inflamarse, al colocarle el material ortopédico, probablemente también está comprimiendo el nervio, y ese es el dolor del tipo ardoroso, punzante que manifiesta el paciente, el cual este dolor no se va a controlar con opioides. Y de ahí la importancia de saber clasificar el dolor, porque si no clasificamos adecuadamente el dolor, no solamente vamos a cometer errores en el tratamiento, lo más grave, podemos cometer errores en el diagnóstico de lo que estamos haciendo. Hemos tenido pacientes, a veces nosotros preferidos de la periferia, un niño jugando básquetbol, una luxación de codo, como les mencionaba, le colocan yeso, el paciente se queja de dolor, reportan al médico, el médico le pone meperidina, lo vuelven a reportar a la hora, le vuelven a poner meperidina, a las 2 horas lo vuelven a reportar, le ponen meperidina, pero no reportan, no se evalúa al paciente que está edematizado, cambio de coloración en los dedos de la mano, y cuando llega el médico al día siguiente a evaluarlo, los manos están morados. Lo que se pudo haber resuelto únicamente con abrir y liberar los tejidos. Eso le condicionó a ese niño, por ejemplo, 7 meses institucionales. Después, perdió completamente todos los tejidos blancos, absolutamente todo. Algo que se pudo haber resuelto fácilmente, con solo levantarnos de la silla, evaluar y ver. Entonces, en el dolor es algo activo, cambiante. A mí cuando me hablan ya a un paciente con un dolor, ya sea abdominal o de cualquier parte del cuerpo, y ya se le cumplió la analgesia adecuada, y persiste un dolor intenso, siempre digo, vuélvanlo a evaluar. Hay que reevaluar a este paciente para ver qué es lo que está sucediendo. Y en base a la etiología de la benignidad, se puede mencionar que el dolor puede ser de tipo oncológico y de tipo no oncológico. Dolor agudo, la Asociación Internacional para el Tratamiento del Dolor y Cuidados Preventivos lo clasifica como aquel que es el resultado de una lesión agudamente que compromete la salud física del individuo y que se asocia a la presencia de una lesión, cumple un rol, como mencionábamos anteriormente, de protección corporal y será mediado por una reacción inflamatoria, lo cual genera dolor. El dolor agudo, además, es una señal de alerta biológica que va a durar tanto como la lesión, ¿sí? Y debería determinar con el cese o el alivio del proceso inflamatorio y la desaparición de los elementos bioquímicos proinflamatorios. Sabemos que cuando se rompe la membrana celular, se libera ácido arquidónico, que al liberarse el ácido arquidónico comienza a actuar la cascada de las prostaglandinas, prostaciclinas, los tromboxanos. El dolor crónico, cambio, es aquel que ha persistido allá más de 3 meses.
que usualmente no presenta una función protectora, que ya perdió su capacidad de alarma, que por el contrario degrada la salud. Y sobre todo, agrede al sistema inmunitario. El dolor crónico tiene esa característica, que depleta al paciente, lo cansa por todo lo que mencioné anteriormente, sus actividades físicas, su trabajo, no duerme bien, entonces está influyendo en el resto del desarrollo de sus actividades cotidianas. Hay problemas de sueño, hay discapacidad, hay una discapacidad, y por lo tanto hay que tomar en cuenta que todo dolor crónico siempre fue un dolor agudo, pero no todo dolor agudo tiene por qué llegar a ser un dolor. De ahí que nosotros tenemos un adecuado manejo y tratamiento del dolor agudo para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, ¿por qué la OMS está tan preocupada por lo que es el dolor? En base a las investigaciones de la IAPS, la OMS declara que el dolor es una señal clínica que está presente en las personas en todos los ámbitos y por tanto debe ser considerado desde el año 2000 como el quinto signo vital. De manera conjunta, así como tomamos la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, deberíamos de preguntarle al paciente si tiene dolor. Y si tiene dolor, debemos de medir el dolor. ¿Qué es lo que tenemos en la clase posterior? Por ejemplo, en el caso de los niños, debido a los diferentes grupos etarios, se vuelve un poco más complejo el poder medir el dolor. No es imposible, pero requiere ciertas habilidades. De ahí que cuando ustedes se van, por ejemplo, aún en países del primer mundo, en Europa, cuando hacen encuestas en los hospitales, aún en hospitales, se hizo un estudio en un hospital en España, en el cual vieron que en las unidades de dolor agudo, muchas veces era insuficiente la cantidad de veces que medían el dolor al paciente, muy poco operatorio. Y ahora si nos fuéramos nosotros a nuestro propio territorio, al hacer un estudio en qué cantidad de pacientes se realiza se está evaluando el dolor. En varias Naciones Unidas anuncia al mundo que el dolor crónico no es simplemente un síntoma, sino que como tal se vuelve una enfermedad y para lo cual se debe hacer primero un adecuado diagnóstico. De ahí parte todo. Si no hacemos una buena historia clínica, el diagnóstico será errado. El tratamiento, de igual manera, pues no va a ser el más correcto. De ahí que en el 2019 se hace la nueva clasificación del dolor crónico, en el cual la Organización Mundial para la Salud lo divide el dolor crónico como un dolor crónico de tipo primario, un dolor crónico orofacial, cefaleas, dolor crónico por cáncer, dolor visceral crónico, dolor crónico musculoesquelético o postraumático, dolor crónico musculoesquelético y dolor crónico neuropático. Esta es la nueva clasificación que se iba a lanzar a partir de 2019, viene la pandemia en 2020 y pues se quedó. Hoy por hoy pues se está promoviendo y es la nueva clasificación que pues cuando hacemos un diagnóstico de dolor crónico debemos de incluir en su esquema en el dolor primario tomamos en cuenta como mencioné anteriormente los dolores sociales, las cefaleas y el dolor visceral primario. Y tenemos un secundario, el cual está compuesto por el oncológico, por el neuropático, visceral, y tomando en cuenta el post-operatorio. ¿Por qué es importante ver, discutir, hablar sobre el dolor crónico en el paciente en cuidados paliativos? Porque les mencionaba el inicio de la plática. No olvidemos que cuando el paciente está en cuidado paliativo, no es que ya no va a tener ninguna otra afección. En el caso personal, yo trabajo todo el día solo con niños y al salir de la tarde solo trabajo con adultos. Con los adultos venimos cargando todas las patologías.
si es diabético, si es un paciente con artritis, con artrosis pulmonar. Cada una de esas situaciones no dejan de doler ni de molestar del paciente. A pesar que se le haga un diagnóstico de un cáncer, a pesar que se le haga el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca congestiva en el 4, el paciente puede seguir con dolor, con el malestar. Y es ahí donde viene el arte de saber identificar y clasificar. Vamos a comenzar con el dolor crónico de tipo primario. El dolor crónico primario es aquel que afecta a una o más regiones anatómicas de una forma persistente, recurrente. La característica por más de 3 meses casi siempre está asociada a muchos factores emocionales relevantes o que le producen un grado reconocible de incapacidad y no se puede incluir en ninguna de las clasificaciones que veremos posteriormente. El dolor crónico primario puede ser el visceral, crónico, crónico generalizado, crónico primario musculoesquelético y dolor crónico primario orofacial. Es multifactorial, hay causas biológicas, causas psicológicas y causas sociales. Hay, por ejemplo, pacientes que cursan por un dolor crónico, se le realizan todos los estudios, se le realizan endoscopía, colonoscopía, tránsito intestinal, todos los estudios salen adecuados. El paciente insiste en que hay un dolor incapacitante, que puede estar por una sensibilización que se ha dado a lo largo del tiempo. Tenemos pacientes, por ejemplo, con dolores en articulaciones, manos, de pies, en el cual usted manda una radiografía, no hay mayores cambios, no hay una enfermedad inflamatoria, manda hiposedimentación, proteína C, pero el paciente insiste en que en las mañanas es un dolor incapacitante, siente agujas en los dedos de las manos, al colocar sus pies, siente entumecimiento en la planta de los pies y le es incapacitante. Caería dentro de este rubro de un dolor de tipo crónico, de tipo primario. Es más, por ejemplo, todas estas personas, algunas que trabajan en lo que no son en la medicina tradicional, cuando llegan con un dolor de espalda, es su problema, usted está reteniendo tensiones de trabajo. Si es en la parte media, no, usted está teniendo problemas con su jefe, seguro. Eso es lo que le está dando este problema. Lo que le recomiendo es, sí, y como están tan relacionadas las emociones, a veces juegan con las emociones de las personas. Entonces, sí se puede estar dando un dolor de tipo primario muscular. Aquí en este caso, en el muscular, por ejemplo, tenemos esa tierra que es la tierra de nadie, la geronal, en la cual, fíjense, en el siglo pasado a estos pacientes se les calificaba como que eran neurasténicos, así que era psiquiátrica, la enfermedad, usted no tiene nada, es el psiquiatra. Lo miraba el psiquiatra y el psiquiatra yo creo que sí, le daba un antidepresivo, le daba un ansiolítico y váyase para su casa. La fibromialgia o hoy ya en el 611 aparece como una, no fue bien clasificada, pero aparece como una afección del sistema musculoesquelético. Pero se recuerdan que en el concepto de dolor, en el concepto del dolor neuropático se habla de una lesión o enfermedad. Este concepto cambió en el 2012. Antes el concepto era una disfunción o lesión del sistema somatosensorial nervioso periférico central. Pero ¿qué pasaba con esos pacientes que usted les manda una electromiografía, una velocidad de conducción y le sale normal? Y el paciente se queja de dolor, quemante, ardoroso, cosas. No, pero es que no hay casilla, no hay ninguna disfunción, no le encuentro nada más. No, no puede tener dolor. El paciente sí que tiene dolor. Entonces, de ahí que cambia el concepto y se habla de una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial nervioso periférico central. Volviendo a la fibromialgia, es tierra de nadie porque reumatología no la agarra, no hay proceso inflamatorio.
no hay afección de la articulación, de los segmentos no hay nada, hay inflamación, lo mandan con el neurólogo. El neurólogo le manda la electromiografía, la velocidad de conducción, no hay lesión del sistema nervioso. Entonces, no. Entonces el paciente ya anda y si tiene la suerte de estar en el sistema, en nuestro sistema, que es la gran mayoría del sistema nacional público, ¿qué es lo que se le va a ofrecer? AINES. Y los AINES, como nombre lo dice, antiinflamatorios. Y si el proceso doloroso no está mediado por inflamación, no funciona. Entonces, este sería un tipo de afección de dolor musculoesquelético generalizado, primario, en el cual nosotros no encontramos ninguna lesión, pero el paciente que llega, estoy agotado. Toda la noche duermo, me acuesto a las 10 de la noche, me levanto a las 6 de la mañana, pero yo me levanto cansado, me siento agotado y me duele la espalda. Tan complejo que el Colegio de Reumatología ha cambiado, antes eran 11 puntos para declarar inmunidad. Después fueron 38 puntos de la espalda, cuello, hombros, las paravertebrales, las articulaciones de la cadera, las rodillas, la parte posterior. No, no es suficiente. Y volvieron a cambiar los criterios en 2018 y ahora sí se ha asociado la fibromialgia con otros tipos de dolor de tipo primario, como puede ser colitis, dolor crónico, sensación de boca seca, pacientes con problemas de dolores que no han podido ser tratados y controlados con medicamentos convencionales. Entonces, fibromialgia sería un ejemplo de un dolor de tipo crónico, de tipo primario. Y no tienen una idea la cantidad de pacientes con enfermedades de base que cursan con fibromialgia. Pacientes con lúpus eritematoso, pacientes con artritis reumatoidea. Tiene su enfermedad de base, pero además de ello, asociado a un proceso de un dolor crónico de tipo primario. Vamos ahora con el dolor crónico asociado a una enfermedad. Aquí podemos ver que puede ser causado, por ejemplo, el dolor crónico oncológico, el cual, como ya mencionamos anteriormente, puede ser un dolor nociceptivo por el mismo tumor, por infiltración, crecimiento de tejidos blandos, hueso, pero también puede ser neuropático por compresión, por continuidad, puede ser vegetativo a la misma vez con el tumor primario o por compresión o crecimiento de la masa. Hay que tomar en cuenta que las polineuropatías generalmente están asociados a los fármacos utilizados durante el tratamiento, la quimioterapia. A la cabeza, los derivados de la vincristina, de la vinca, como la vincristina, los cuales llaman vaporización y cambian, transforman las células nerviosas y producen un dolor de tipo neuropático. En el caso del dolor no susceptivo, muchas veces mediado por procesos inflamatorios. El dolor crónico postquirúrgico. Ese mismo paciente que mencionamos anteriormente, por ejemplo, el paciente oncológico pasó a una laparotomía exploradora, resección total del tumor, sigue con dolor abdominal. Ese es el dolor de cabeza. Va donde el oncólogo, lo ve el oncólogo, más estudios de continuidad, negativo, no hay nuevo aparecimiento de la masa. Va donde el cirujano que lo operó, el cirujano va a mandar pruebas, no hay nada, no va a haber ninguna compresa, no hay ninguna pinza adentro, no hay colecciones, pero el paciente sigue insistiendo en que le duele. Aquel dolor postoperatorio que dura más de 3 meses caería dentro de un dolor postquirúrgico crónico. Hay que tomar en cuenta que previamente el paciente tenía probablemente estas características: una alta carga emocional, un dolor como operatorio justamente en el área que fue intervenido y no adecuadamente tratado, porque el paciente que pasa a la recuperación se le deja un esquema
Algunas veces todavía alcanzamos a ver diclofenaco intramuscular cada 12 horas, pretidina, 50 miligramos endovenoso por dolor. El paciente se está quejando y quejando del dolor, enfermera para 5 o 6 pacientes en la recuperación y le cumple cuando hay chance, no cuando ya no es que no quiera. Un montón de cosas que están viendo. Y si se complicó en la recuperación y un paro, todos se van solo al paciente que se puso inestable, chocado. Y el que tenía dolor, se lo chocó la bruja. Así de fácil. Entonces, esa es una de las características que puede estar incluyendo. Y sobre todo en aquellos pacientes o en aquellas pacientes con problemas de dolor crónico. Hay muchas veces, tenemos pacientes que pasan a sala de operaciones por sospecha de una apéndice, con problemas crónicos de dolor abdominal, dismenorreas, problemas de colon irritable. Las operaciones les quitan el apéndice y al menos tenemos otra vez en la consulta. Siguen con el dolor, siguen con el malestar. Entonces, hay que tomar en cuenta también que el 30% de los pacientes con un dolor crónico o quirúrgico está relacionado con un dolor de tipo neuropático. Ejemplo, aquellos pacientes que pasan a una mastectomía. Los factores emocionales están altamente ligados. Les voy a poner dos ejemplos de cómo puede afectar las emociones también en el dolor. Cuando una mujer, yo trabajé por años en el área de anestesia, hoy me dedico solo a dolor, pero tengo presente que cuando una mujer joven que pasa a sala de operaciones a colocarse una prótesis de mama, el procedimiento es doloroso. El cirujano plástico escarolea por aquí, por allá, está tejido, mete la bolsa, luego sutura. Pero aquella mujer, cuando sale de sala y que su mano le pone frente al espejo y le dice, niña, ha quedado linda, y aquella mujer así, todavía bajo los efectos de la anestesia, lo quería. Y se vuelve a acostar y pasó. Sí, puede dar risa, pero eso sí es. Uno a otro punto, una mujer que pasa sale de operaciones y le tienen que quitar sus manos juntas. Esa misma mujer, cuando despierta, se voltea a ver su mama con un dreno. ¿Ustedes creen que hay un estímulo positivo que ella tiene? Y le duele más intenso? Entonces, todos esos factores son los que tenemos que evaluar, no dejar de un lado lo físico, sí, lo espiritual y lo social, de cómo interviene en el dolor. Ahora vamos con un dolor crónico o quirúrgico. O un postraumático. Este se vuelve todavía un poquito más complejo. Es aquel que persiste por más de un año después del traumatismo. Hay una alta carga emocional, creencias de un daño que el cual es irreparable. Hay muchas veces ha disminuido toda su actividad. Si era un atleta, por ejemplo, ya dejó de hacer ejercicio, comienza a aumentar de peso, su autoestima le comienza a bajar y muchas veces hay una distorsión de la realidad. Veo, por ejemplo, una adolescente de 16 años de edad en la consulta, me la matan porque ya la vio psiquiatría, neurología, ya la vio ortopedia, ya la vio neurocirugía, por un dolor de espalda alto y una cefalea. La paciente anteriormente tuvo un trauma, un accidente de tránsito, ya fue dada de alta, resonancia magnética negativa, electronografía, todo está normal. Pero la paciente llega y desde que uno está en la entrevista, durante la consulta, puede observar a una joven de 16 años, muy bonita, alta, delgada, guapa, se siente sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y la está la mamá de la parte, se llama Vanessa. ¿Por qué venir? ¿Cómo? Y habla fuerte, te dice la mamá. Ah, te duele la cabeza muy intenso. Sí, me duele la cabeza muy intenso después de un golpe, un trauma. Okay. Y comienzo a revisar su expediente, que ya todo me parece anormal, y comienzo a ver en otra, que cada uno de los especialistas, neurología, ya trataban con medicamentos, con neuromoduladores, neurocirugía alta, no hay trauma, ortopedia alta, tampoco hay deformación de columna,
Veo la nota de psiquiatría, ¡pum! Ahí sí comienzo a ver las primeras banderas rojas, autoagresiones, se autoagrede, 2, autoestima baja, 3, ella se siente fea. Una niña guapísima, guapísima, alta, delgada, bonita, pero ella se siente fea. Y no hay forma de cambiarle eso, ni con la terapia del cuello que tiene. Ahí a mí me da una alerta en ese dolor de tipo crónico. Primero, no voy a ocupar opioides por su personalidad. Sale los opioides de ahí. Y viene a ocupar. ¿Cómo voy a tratar este dolor crónico? ¿No? Ese tarea. Cuando ni siquiera puedo entrar en la persona. Entonces, en nuestra intervención, comenzamos a tratar primero de ganarnos la confianza y de hacer de ver qué es lo que nosotros perseguimos, pero también descargando responsabilidades, haciéndole ver que gran parte de este tratamiento y que nos va a tener que ayudar es ella. Porque muchas veces llegan esperando una varita mágica, es la que va a quitar esto. No existe todavía. Y sobre todo cuando tenemos este conglomerado. Este tipo de pacientes son los que muy frecuentemente pueden cruzar con un dolor crónico de tipo postraumático. Vamos con el dolor crónico de tipo neuropático. Como les mencioné anteriormente, es un dolor causado por una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial nervioso. Puede ser periférico, puede ser central. Tenemos que tomar en cuenta que a nivel periférico, lo que va a estar disminuido, van a haber descargas ectópicas, el paciente siente corrientazos, pulsaciones, ardor y hay una hiperexcitabilidad. Esta hiperexcitabilidad a lo que va a llevar, lo que comienza con un dolor de tipo periférico, comienza con una sensibilización del resto de estructuras nerviosas alrededor de donde fue la lesión de los nociceptores y comienza con una sensibilización de tipo periférico. Y si nosotros no damos un adecuado tratamiento para el dolor, se volverá en una sensibilización del tipo central. Hay que tomar en cuenta que dentro de los dolores que pueden ser de tipo neuropático periférico, como mencionamos, pues un trauma, una lesión térmica, infeccioso, metabólico. Y dentro de los dolores neuropáticos de tipo central, tenemos aquellas lesiones, por ejemplo, amelia espinal, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, químico, que son aquellos pacientes que les van a llegar a ustedes a su consulta, aquellos abuelitos con historia de 2, 3 años de un ACV isquémico que un día les llega por un dolor en la mano. Al siguiente consulta que le duele en la otra mano. En la siguiente consulta que le duele una pierna. A la siguiente consulta la cabeza. Porque lo que probablemente frente a lo que estamos es frente a un dolor de tipo neuropático central debido a la afección que se dio en un momento determinado por la falta de irrigación o de un tipo hemorrágico. También aquí incluiríamos los tumores cerebrales, las metástasis cerebrales, ¿verdad? Se incluirían dentro de este dolor de tipo neuropático central, al igual que algunos procesos infecciosos, como podría ser una meningitis, ¿verdad? O una encefalitis, en fin, cualquier proceso infeccioso. Tenemos síntomas en el dolor neuropático que son dolores de tipo positivos y otros negativos. Dentro de los síntomas positivos tenemos la alodinia, la hiperalgesia, la hiperestesia, la pastestesia y disestesia. Recordando la semiología, que la alodinia es aquel dolor ante un estímulo que no es doloroso. Como sucede con una persona en un quirúrgico, una mujer de una mastectomía, que después de la cirugía no tolera la ropa interior, el brasier, el roce de la camisa le duele, le arde. En el caso de la hiperalgesia, es un dolor aumentado ante un estímulo doloroso. Y tenemos, perdón, las disestesias y las parestesias. Las parestesias son aquellas que el paciente es una sensación extraña, como el paciente diabético, se siente como, se menciona como entumecido, dormido, las plantas de los pies, más sin embargo no le duele, simplemente esa sensación
de pesantez. Entonces, esto lo catalogaríamos como una parestesia. Y en el caso de las disestesias son las disestesias serían las parestesias entre el hormigueo, sensación extraña, hormigueo, pero es doloroso. Esa es la diferencia entre parestesias y disestesias. En el dolor crónico neuropático hay que tomar en cuenta que la actividad de la vida cotidiana se ve disminuida, trastornos de sueño, y como no duerme bien, es aquel paciente fatigado todo el día, no rinde bien. No duerme bien todo el día durante el trabajo, se está durmiendo, pasa cansado, agotado. La carga psicológica, el 30% de pacientes con dolor crónico cursan con depresión y hay angustia y mucha dificultad para concentrarse. Dentro de la carga física en el dolor crónico neuropático está la discapacidad física y todo ello lo está envolviendo. ¿De qué depende todo esto? Bueno, de la intensidad del dolor, de la duración y de cuánto tiempo el paciente viene cargando con este problema. El dolor crónico, por eso el paciente está replegado de muchas heridas, por eso muchas veces se deprime. Y estos pacientes por eso evolucionan y mejoran muy bien cuando en la analgesia multimodal se agrega un antidepresivo. Vamos con el dolor crónico orofacial y cefalea. Aquí tomamos en cuenta que los síntomas frecuentes van a ser el dolor localizado de cabeza, en boca, puede ser dificultad para la apertura bucal. Muchas veces el paciente le dice que tiene dificultad, siente como trabada su mandíbula y siente una sensación de dientes desgastados, rinorrea y de congestión nasal. ¿Cuáles pueden ser las causas de un dolor crónico orofacial? Puede ser un síndrome de boca ardiente, sobre todo lo vemos en aquellos pacientes ancianos de edad avanzada, en la cual ya no secretan ni la melatonina ni la hormona y comienzan con el paso todo el día, la lengua la tengo pegada, pues, así cuando llegan al consultorio. Tengo la lengua pegada al paladar y sensación de boca seca. Tienen una probabilidad mayor de presentar el dolor de tipo orofacial. Los trastornos de articulación de la articulación temporomandibular, la neuralgia del trigémino, algunas cervicalgias, las cuales son de origen diagénico. Por ejemplo, a todos nos sucederá, nos está sucediendo que con los años, ¿se acuerdan cuando uno tiene 18, 19 años? 30, 40, 50, y cuando llegamos a los 70 o 80, esto está así. Entonces el paciente se llega por un acortamiento de esta área, usan con un dolor severo. Y como desgraciadamente no solo cursan con el dolor severo cervical, son pacientes cardiópatas, nefrópatas, diabéticos, y nadie les quiere dar nada. Viene, por ejemplo, el cardiólogo y dice, no tiene insuficiencia cardíaca grado 3, no puede tomar antiinflamatorios. Sí, no puede tomar antiinflamatorios. Va donde el nefrólogo y dice, no hay solo acetaminofén. Y el paciente dice, doctor, no enfermo, siento calambrada en las manos, por el espasmo miofascial necesito un relajante muscular, fisioterapia. Entonces, ¿y dónde negociamos? Negociamos con el paciente y con la familia y les decimos, bueno, sabe, su mamá tiene 85 años de edad, sabe que cualquier cosa le puede suceder, que tiene cardiopatía, que tiene una nefropatía diabética, sin embargo, su calidad de vida sí, tiene 5 noches de no dormir, toda la noche se queja, doctor. Entonces es cuando echamos manos de la analgesia multimodal, ¿verdad? Echamos mano tanto de un acetaminofén, de un opioide débil, de un relajante muscular, de fisioterapia. Entonces, al paciente le va bien. Siempre hay que tomar en cuenta que esto incluye y la idea del cuidado paliativo es mejorar la calidad de vida. Los trastornos somatomorfos y las enfermedades sistémicas pues pueden estar causando en un momento determinado cefalea y dolor orofacial de tipo crónico. El dolor crónico visceral, abdominal, por ejemplo, tiene componentes en algunas veces somático, puede ser paroxístico, puede estar en el área torácica, puede tener un componente nervioso y parietal.
En el caso de un joven, el cual era atleta, y durante una competencia recibió una patada en el esternón y hubo fractura de costilla. Pero el paciente pasó un año y seguía con el dolor. Lo vio lo mismo, como estamos, ¿verdad? Gastroenterólogo, cardiólogo, neumólogo, neurólogo. Y el paciente, bueno, era un muchacho de 17 años en ese momento, cuando llega a la clínica, hubo necesidad, el grado de él estaba en el tercer piso, bueno, tuvieron que cambiar el piso, de piso el grado a la primera planta porque él no podía subir la grada porque le condicionaba dolor. Repito, neumología, cardiología, no encontraron nada anatómico en su estructura. Se decide tratar con un dolor de tipo neuropático, a la vez de que por ser un dolor crónico el paciente estaba depletado de sus hormonas, se agrega un antidepresivo, mejora increíblemente. Entonces, el error que muchas veces en el que podemos caer es al momento de historiar al paciente y sobre todo a la hora de hacer el diagnóstico del tipo de dolor. Y los dolores crónicos musculoesqueléticos, en los cuales puede ser de tipo agudo, ya lo hemos visto en el trauma, pero también de tipo crónico. Aquí incluimos todas aquellas enfermedades que desgastan cartílago, la mayoría de los pacientes arriba de los 60 años de edad, con el sobrepeso, la pérdida de cartílagos, aumenta muchas veces la fricción y puede haber dolor. Estos pacientes, dentro de las situaciones por las que usamos, es que hay estudios que demuestran que un paciente con pérdida completamente de cartílago de rodilla, el tratamiento quirúrgico, colocación de una prótesis de rodilla, ponle la prótesis de rodilla, el 15-20% regreso a la clínica, sigue con dolor. Se manda la radiografía, la prótesis está bien puesta, no hay nada infeccioso, no hay lesión de nervio, pero el paciente cursa con dolor. ¿Por qué? Porque como es un dolor de tipo crónico, en algunas ocasiones, lo que les mencionaba anteriormente, lo que comienza como una sensibilización periférica, si no damos un adecuado manejo del tratamiento del dolor, se convierte en una sensibilización central y el dolor persiste. El 30% de pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide, cuando te llegan a la consulta, te llegan que les duele sus manos, las articulaciones, están con un pulso de esteroides. Pues es lógico esperar, bueno, al disminuir la inflamación y la crisis que tiene ahorita el dolor, tendría que disminuir. El 30% de pacientes con artritis reumatoide, no hay una enfermedad en ese momento reactivada, pero persiste. Entonces ya no será el uso de antiinflamatorios ni de esteroides lo que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. En el dolor musculoesquelético podemos ver que el 33% de los pacientes mostraron que casi el 70% del dolor musculoesquelético está asociado, según la última encuesta, perdón, de la Federación en Latinoamérica, el 42% cursan con dolor lumbar. El dolor lumbar es más frecuente 3 a 1 en el hombre. Generalmente está relacionado con las cargas, la cantidad que se aplica o que trata de cargar. Sin embargo, el dolor musculoesquelético es 3 veces más frecuente en las mujeres, muñecas y manos, por el tipo de actividad que se realiza a nivel laboral. Y vemos que 2.3 veces es más frecuente en la mujer las tendinitis en tobillo debido al uso de los zapatos de tacón alto, lo cual les provoca lesiones en tobillo, siendo más frecuente en la mujer que en el hombre. Hay que tomar en cuenta que la carga económica, las incapacidades por dolor musculoesquelético son el segundo lugar por detrás de las enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica. Terminando, las consecuencias del dolor crónico es un círculo vicioso. Disminuye la actividad,
pérdida de la actividad física, no lo voy a poder hacer, esta mañana no me voy a poder levantar, sueño, fatiga, durante la noche no duerme, durante el día se pasa durmiendo, estrés, depresión, los medicamentos, los efectos secundarios, me duelen las articulaciones, me tomo el antiinflamatorio, me arde el estómago. El aumento de peso por el sedentarismo, pensamientos negativos y, sobre todo, una de las principales causas de ausentismo laboral en el mundo y en Latinoamérica es el dolor musculoesquelético de tipo y el dolor de tipo crónico. Y bueno, me gusta este pensamiento que dice, así como el suelo, por más rico que sea, no puede dar frutos si no se cultiva. La mente, sin cultivo, tampoco puede producir. ¿Y por qué este pensamiento? Yo siempre le digo a los alumnos, si ustedes no piensan que algo puede suceder, no va a dejar de suceder, va a pasar, lo único que ustedes no lo van a poder tratar ni nada. Entonces, cuando estamos frente a un paciente en cuidados paliativos, tiene derecho a tener otros tipos de dolores y de igual manera tiene derecho a ser tratado para ese otro tipo de dolor. Pero es que ya tiene morfina, ya tiene parches de fentanil, sí. Pero si el paciente tiene fibromialgia, o si el paciente tiene un dolor abdominal vegetativo crónico, necesitará el uso de unos ayudantes para mejorarle, para mejorarle el dolor. Eso es lo que les traía en cuanto al dolor crónico en la siguiente plática, como después mencionaré, hablaré sobre el dolor de tipo agudo en niños, y en el cual va a incluir a la fisiología del dolor. No quise repetirlo dos veces porque no tenía lógica. Solo podemos observar lo que conlleva el tema de dolor de tipo crónico. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que pueda aclarar? Comienzo por aquí primero la